Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy vamos a tocar un tema bastante difícil, un tema que francamente no es para todos. Y les recomiendo que si no es un lector ávido de la Biblia, o sea, que ha leído la Biblia de principio a fin varias veces, al menos unas 5 veces mínimo, mejor no vea este video, porque lo que va a causar es que no lo va a entender, o sea, no va a tener el corazón para comprenderlo. Vamos a hablar sobre la venganza. Pasa algo muy polémico con el asunto de la venganza. Vean, Yahweh mandó a vengarnos. Lo voy a decir así tal cual. La gente va a decir, no, no, porque el Mesías dijo que pusiéramos la otra mejilla. Sí, es verdad. El Mesías dijo que pusiéramos la otra mejilla. Pero si uno lee la Torá, también mandó a hacer venganza, o sea, justicia. Está la venganza y está la venganza. Está la definición de venganza que tienen las personas hoy, modernamente, que esa venganza es una venganza como injustificada, exagerada. Imaginemos que pasa alguien caminando y le maja un pie a usted y usted va y le saca un ojo. No, no le va a sacar un ojo, ¿verdad? Le majó un pie, fue un accidente. Eso podría llamársele venganza, pero injustificada. Y está la venganza que es justicia. Y dirán, no, pero ninguna de las dos se debe hacer. Sí, es verdad. Yahshua nos dijo, no se venguen. Mejor déjele la venganza a Yahweh. Pero pasa una cosa, les voy a preguntar a todos y quiero que contesten en su mente, en privado. ¿La venganza se abolió? Porque Yahshua dice, pongan la otra mejilla. Después dice, no se venguen. Después Shaul, Pablo nos aconseja que no nos venguemos. ¿Por qué? Porque Yahshua lo dijo y Pablo hay que creer que Shaul también tenía el Ruach HaKodesh, por supuesto que lo tenía. La cosa es que a Pablo lo leen muy mal, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ¿se abolió la venganza? No podemos decir que se abolió la venganza por dos motivos. El primer motivo es Mateo 5, 17 en adelante, en el cual podemos leer que Yahweh, que Yahshua, que es Yahweh, que son el mismo, dijo que no iba a quitar ni siquiera una letra de la ley, ya lo vamos a leer. Y por el segundo motivo es porque Yahweh se venga. Así tal cual como lo estoy diciendo, pero no es una venganza de nuevo injustificada, es justicia. ¿Por qué? Porque hay que hacer justicia, porque si no hay justicia hay desorden. Vamos a leer primero Mateo. Vean, en Mateo, para que terminen de entender que los mandamientos no se quitaron, lo hemos leído muchísimas veces, es un texto súper importante que las personas toman por alto. Así como los judíos toman por alto las profecías de que Yeshua iba a venir a la tierra y que tenía que morir y que el Mesías iba a ser Yahweh mismo y demás, ellos se la toman por alto porque están acostumbrados a su religión. También, y por desgracia, el cristianismo que se ha metido tantísimo y con tanta fuerza hasta en los hermanos que estudian Torah, también ignoran este texto. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer la ley, por desgracia. Es más, yo hoy estaba hablando con un señor y le estaba diciendo que todo mundo hace la voluntad de Satanás hoy. Y me dijo, no, yo no la hago, me dijo ese señor, ¿verdad? Y yo le dije, sí, claro, si celebra Navidad es a la voluntad de Satanás. Si se celebra domingo, la voluntad de Satanás. Y ya, y le empecé a explicar, esa es la voluntad de Satanás, que la gente no haga la ley. Vamos a leer Mateo 5:17. Búsquenlo en Biblia cristiana, dice lo mismo. Dice así, no pienses que he venido a abolir la Torá, la ley o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar o a cumplir. Es más, en la mayoría de Biblias dice cumplir. He venido a cumplir la ley. Entonces aquí es donde salta todo mundo, los cristianos en especial, y dicen, ya él la cumplió, yo ya no la tengo que hacer. Yo estaba dando un ejemplo hace unas semanas de que eso no se puede decir, eso es absurdo. Eso es como ir manejando un automóvil y decir, bueno, este señor que va delante mío en el auto de él ya hizo el alto, entonces yo no lo voy a hacer, me lo voy a saltar y salto el alto y me choca un carro. ¿De quién es la culpa? Solo porque la persona de adelante hizo el alto, que es la señal de tránsito, no significa que yo me la puedo saltar, ¿verdad? Eso es absurdo, por un lado, pero vea para que quede más claro. Yahshua dice, no he venido a abolir la ley, no voy a abolir nada, nada, ni la circuncisión, ni comer kosher, o sea, no se puede comer cerdo, obviamente no se puede adulterar, no se puede asesinar, no se puede robar, etcétera, etcétera. No ha venido a abolir nada, nada de la ley. Y vea cómo lo confirman el 18.
Sí, en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yot, ni una tilde, ni una jota pasará de la Torá. No hasta que lo que tenga que suceder suceda. O sea, Yeshua dice, se lo juro por el cielo y por la tierra que no voy a quitar nada de la ley, en pocas palabras. Así lo está jurando por la propia creación de él, porque Yeshua lo creó en el 19. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de los misbot, de los mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado menor en el reino de Yahweh. O sea, cualquier persona que desobedezca los mandamientos y le enseñe a otros a desobedecer, como hace el cristianismo, como hacen los judíos también. Nosotros no somos ni cristianos ni judíos, somos pueblo de Israel, de las 12 tribus, para el nuevo que está entrando en el canal. Entonces, si una persona desobedece y enseña, menor va a ser llamado en el reino de Yahweh. No es, bueno, en el lenguaje hebreo, digamos, como en un lenguaje, un hebraísmo, una persona menor simplemente no tiene lugar, o sea, no tiene ni siquiera parte. O sea, no va a ser parte del reino de Yahweh, lo voy a decir así. Porque una persona que desobedezca los mandamientos va a ser juzgado como culpable en el juicio final. Y tras de eso enseña a desobedecer, que eso es peor, o sea, es, ¿cómo se puede decir? Es es un pecado más grande que el que desobedecer. Después continúa diciendo, pero cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. La gente quiere ser grande hoy en día. Bueno, enseñe los mandamientos para que sea grande en el reino de Yahweh. En este reino no va a ser grande si enseña los mandamientos. No va a obtener dinero, por decirlo así, no va a obtener fama. Pero en el reino de Yahweh sí va a ser grande, porque usted llamó a gente, le predicó a gente para que hiciera los mandamientos. Vea que Yeshua de nuevo está diciendo, no voy a quitar los mandamientos. Ahora, ¿cómo que quitó la venganza? Como les digo siempre, no los estoy incitando a la violencia, ¿verdad? No se vayan a ir a vengar, a hacer una locura. De nuevo, la venganza no es el término que la gente cree que es. De nuevo, está la justicia, pero es venganza, y está la venganza irracional y desmedida, que eso no tiene sentido y no tiene lugar y Yahweh no la va a apoyar, ¿verdad? De nuevo, si, qué sé yo, si alguien se le coló en la fila del banco, usted no le va a cortar la cabeza porque eso es desmedido, es una locura. Pero si alguien le robó a usted, imaginemos que le robaron su celular, entonces usted llama a un policía y el policía va donde el ladrón y el ladrón le dice, no, no me voy a entregar. Entonces el policía no puede llevarse a ese ladrón con besos y caricias, tiene que por fuerza pues llevárselo. Tiene que pues, golpearlo, dispararle, sujetarlo con fuerza, dominarlo y llevarlo ante un juez, que eso es lo que esa es la venganza, eso es de lo que les estoy hablando, ahora la venganza de Yahweh. Lo tiene que llevar donde un juez, el juez tiene que dictaminar que de hecho es culpable y debería pagar el costo del celular. Tiene que pagar el celular y una quinta parte del costo de lo que vale el celular según la Torah, porque así es como es la Torah. En cambio, la justicia humana lo que hacen es meterlo a la cárcel, que yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es inhumano para mí, meter a una persona y encerrarlo en un lugar y privarlo de su libertad. Si esa persona ya no es un ladrón, digamos que es un homicida, le fue y le pidió su celular y usted no se lo quiso dar o se lo dio y aún así le disparó, imaginemos, le quitó la vida a esa persona inocente, entonces viene el policía, se lo lleva al juez y el juez dice pena de muerte. Eso es lo correcto. Pero en este mundo injusto, este mundo en el que reina Satanás, así no son las cosas. Lo que hacen es meterlo 18 años, torturarlo 18 años en un cuarto con un montón de criminales, porque eso es una tortura, que no lo dejen salir, ¿verdad? Y va a evitar con un montón de criminales y a los 18 años va a salir de la cárcel y lo va a volver a hacer. Entonces eso no sirve. Y Yahweh tiene su Torah y nosotros deberíamos hacerlo igual. Obviamente, de nuevo, nosotros no podemos, ¿verdad? No, no vayan a tomar, ¿cómo se puede decir? Como tomar la justicia en sus manos porque no se puede, ¿verdad? Sería un mal consejo. Lo que va a pasar es que van a ir a prisión, porque a los ojos de los seres humanos eso está malo. A los ojos de Yahweh sí, él lo puede apoyar, pero a los ojos de los seres humanos no.
Y esto que les estoy diciendo de nuevo solo para gente muy adulta que estudia, que sabe, que etcétera, ¿verdad? Esto, si es alguien muy nuevo que está con este video, mejor quítelo, porque su corazón no lo va a tolerar, ¿verdad? No lo va a soportar. Y la realidad es lo que es. Porque Yahweh va a hacer un juicio al final de los tiempos. Y en ese juicio al final de los tiempos, el asesino, el ladrón, el LGTB, el avaro, el afeminado, el idólatra, todas esas personas van a ir al infierno. Porque ese es el juicio. No digo que Yahweh no tenga amor, sí, sí tiene amor, sí tiene paciencia. Es más, tiene tanta paciencia que aún nos mantiene con vida en este mundo. Yo que estudio Torah y hago mi esfuerzo para hacer todos los mandamientos, yo sé que yo le fallo de vez en cuando a Yahweh, hasta en un pensamiento o en alguna cosa. O sea, no digo que estoy violando la Torah, pero uno a veces le falla sin darse ni cuenta. Entonces, Yahweh aún así lo perdona a uno, ¿verdad? O sea, Yahweh tiene paciencia, Yahweh lo está buscando a uno está buscando a Yahweh, pero sepan que va a llegar el límite, va a llegar un momento en que ya no va a haber tiempo, se va a cerrar la puerta. Entonces, yo les predico desde ese punto de vista, ¿verdad? Ya un punto que ya se cerró la puerta. Entonces, vamos a leer Levítico. ¿Qué dice Levítico? Dice así. 24:17. Cualquiera que golpea a otra persona o lo mate será puesto a muerte. O sea, que una persona lo golpeen y lo maten, ¿verdad? Obviamente injustamente. No estamos hablando de alguien que se está defendiendo. Si a mí me vienen a matar y yo me defiendo y lo golpeo y por desgracia lo mato, entonces yo lo maté, no lo asesiné. Está matar, que eso lo hacemos todos los seres humanos. Usted se come una lechuga, la está matando, maja una hormiga, la está matando, mata a una vaca y se la come, la está matando, mata una zanahoria a la hora de mordérsela, la está matando, eso es matar. Pero no es un asesinato. Un asesinato se da cuando un ser humano mata a otro ser humano injustificadamente, hablando bíblicamente, por supuesto, en el juicio final. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es para que lo entiendan. Entonces va de nuevo el 17, dice, cualquiera que golpee a otra persona y lo mate, será puesto a muerte. Cualquiera que golpee a un animal y lo mate, hará restitución de la vida por vida. En este caso es un animal. Si usted tiene una vaca y la mata, digamos que la atropelló, la vaca es de su vecino, entonces tiene que restituirle el animal a su vecino, ¿verdad? Eso es según la Torá. Si usted atropelló al perro de su vecino, entonces usted tiene que restituirle ese perro. Tiene que traerle otro, pero es un animal, no es un ser humano. En el caso de un ser humano, tiene que morir. Ya en el caso de otro ser humano, ahí sí tiene que morir por haber asesinado a alguien. Dice así en el 19, si alguien daña a su prójimo, lo que le hizo se le hará a él. Esta es la famosa ley de ojo por ojo y diente por diente. Entonces dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Cualquiera que sea el daño que se ha causado a la otra persona será hecho a él de regreso. Voy a hacer un punto aquí. En una quejilá que yo visité hace bastante tiempo ya, hablemos de 8 meses tal vez, había un hombre ahí en cual estábamos hablando de este tema, pero lo tocamos de una forma muy superficial y él me dijo, no, eso no se puede hacer, porque si vamos y le sacamos el ojo a todo mundo, toda la humanidad va a quedar tuerta. Eso fue lo que me dijo él. No pudimos continuar con la conversación porque, bueno, salieron otros temas y otras cosas, pero el punto es, no, eso no está bien. Eso es como abolir la Torá sin permiso de Yahweh. Yo no puedo decir que toda la humanidad va a quedar tuerta. ¿Por qué? Porque yo no le ando sacando el ojo a todo el mundo. Si yo le ando sacando el ojo a todo el mundo, entonces sí me devuelven el mal hecho y me lo sacan a mí. De nuevo, si le majan un pie, o sea, no le va a sacar un ojo a alguien, ¿verdad? O sea, todo es con su medida, según lo que nos dice Yahweh. Y después la justicia se toma con jueces. O sea, dentro de un tiempo bíblico, hablemos que estamos viviendo con Moisés, todos estos casos se le llevaban a Moisés o se le llevaba a los levitas, que esos eran los jueces de la época. Entonces ellos juzgaban y veían si había que pagar o si había que devolverle la rotura a la persona. Si la persona está dañando a otra sin necesidad, por capricho, por enojo, por lo que usted quiera, ese daño se le tiene que devolver a la persona, ¿verdad? Eso es lo que manda Yahweh. Yahweh no manda cárcel, Yahweh manda o que le den de latigazos o que pague la deuda o muerte.
Eso es lo que manda Yahweh. La cárcel es mientras se hace el juicio, nada más, para que la persona no se escape. Pero eso es todo. O sea, no se le mandan años de cárcel. Eso es justicia humana, que no es buena. Realmente no es buena, es injusta realmente. Bueno, ya les comenté por qué, ¿verdad? Me parece tortura encerrar a una persona por tanto tiempo, aparte que se estropea mentalmente, eh, pues se estropea hasta su alma, ¿verdad? Sus ganas de vivir y demás, y estar rodeado de gente y duermen mal, comen mal, tienen un mismo baño para todos, me parece inhumano, francamente. Vean aquí en el 21 continúa diciendo, aquel que mate a un animal hará restitución, pero el que mate a otra persona será puesta a muerte. Ok. Vean, les voy a hacer una pregunta y quiero que presten atención e intenten contestarla también. El rey David mataba a muchísima gente. Digamos que yo soy ateo y usted es creyente y tiene que defender la Biblia. Y yo le digo, el rey David mataba a muchísima gente, mataba al rey David. Entonces, ¿él era malo o era bueno? ¿Era un asesino o no era un asesino? Porque él cuando iba a la guerra mató a muchos. Es más, si escuchamos la historia del rey David, vaya que él pasó por la espada, por la garganta de mucha gente, ¿verdad? Y atravesó a mucha gente con su lanza y también a Goliat le atravesó el cráneo con una piedra. Y la gente va a decir, no, es que antes, como no había Jesucristo, entonces así era. No, es que es el mismo Yahweh. Yahweh y Yahshua son el mismo. Voy a decirlo mal. Jesucristo y Dios son el mismo, según el cristianismo. Entonces, ¿el rey David era malo? Y habrá gente que diga, sí, era un asesino. Bueno, era un asesino. ¿Y por qué Yahweh dijo que el Mesías iba a salir de la descendencia de él? ¿Y por qué Yahweh dijo que David era perfecto? Su corazón era Shalem, era un corazón perfecto a los ojos de él, excepto a lo tocante con Urías Eteo. El que conoce el tema de Urías Eteo, bueno, ya no lo voy a tocar, ¿verdad? Es un poco largo. Pero David asesinó a Urías Eteo para quedarse con su mujer. ¿Cierto? Pero no se le toma en cuenta la muerte de ningún filisteo, de ni siquiera medio filisteo se le toma en cuenta. ¿Por qué? Porque por un buen motivo, porque Yahweh mandó a aniquilar a toda esa gente por el pecado de ellos, porque ellos, debido a su gran maldad, a las cosas malas que hacían, al ser idólatras, al incesto, a todas las cosas que ellos acostumbraban a hacer, a sacrificar niños a los ídolos y demás, entonces eso no era un asesinato, eso era justicia. ¿Ven la diferencia? Era venganza. Yahweh se vengó de esos pueblos al echarlos y al desaparecerlos de ahí. A los amorreos, a los filisteos, a los heteos, etc. Ahora les voy a preguntar yo a ustedes, ¿es Dios malo por matar a esa gente? Porque hay gente que lee la Biblia y no la soporta. No la soporta. Y dicen, no, yo no soporto este Dios, yo no creo en este Dios porque Dios mata a mucha gente en la Biblia y permite que los niños se mueran y y toda la historia atea de siempre, ¿verdad? El mismo cuento de siempre. Entonces les digo, ¿es malo Dios o es justo? Porque si leemos Apocalipsis, que ahorita lo vamos a leer, vamos a ver cómo Yahweh aniquila a un montón de gente. Es más, de nuevo, los que se salvan son pocos. Son pocos y a mucha gente le incomoda lo que les estoy diciendo, pero es que es lo que leemos. Es lo que está en el texto. Yahweh es misericordioso con millares, sí, claro. Y ha sido misericordioso y lo seguirá siendo. Pero entiendan que todo tiene un límite y todo tiene un fin. Vean Mateo, vamos a leer Mateo 5:38. Estábamos leyendo Mateo 5:17 en adelante, donde Yeshua dice, no voy a abolir la ley ni los profetas, nada, voy a quitar ni siquiera una letra. Ni siquiera una letra voy a quitar. Ahora vea lo que dice aquí en el 38. Ustedes han oído lo que fue dicho a sus padres, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no se resistan contra el que les hace mal, el mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que también te pegue en la mejilla izquierda. Y al que tiene y al que quiera ponerte a pleito por tu camisa, déjale que se lleve también tu saco, dice aquí. Pero bueno, es su talit, su manto, ¿verdad? Si le quitan su ropa, déle también el manto, el talit que representa los mandamientos. Dice en el 41, y si un soldado te obliga a cargar su mochila por una milla, cárgala por dos. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy a hacer esto? Digamos, ¿por qué Yahshua nos manda a hacer esto? A ser más amables de lo que una persona normal lo haría. Aquí mismo se explica. Dice en el 42, cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien te quiera algo prestado de ti, préstaselo.
Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es más, eso está en la Torá. Pero también en la Torá está amar al prójimo. Pero bueno, vamos a seguir. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen, entonces se convertirán en hijos de su Padre que está en el cielo. Punto. Yahshua no está aboliendo la venganza. ¿Por qué? Porque la venganza se va a dar, la vamos a leer en Apocalipsis. Yahweh se va a vengar, se va a vengar. Y una cosa les digo, si alguien les roba, ustedes dejan que el ladrón les robe. O sea, si lo hacen, hacen muy bien. No me hagan caso a mí, como les digo siempre, háganle caso a Yahweh. A mí no me hagan caso, yo soy un ser humano. Y yo estoy intentando entender todo lo que Yahweh nos ha dado. Pero hay que entender también que no podemos decir a voz alta se abolió la ley o se abolió un mandamiento, porque si lo decimos y no tenemos una explicación, estamos en un pecado gravísimo. Le estamos enseñando a la gente a abolir la ley. La gente va a decir, bueno, si se abolió esto, se abolió lo otro. Y se abolió comer cerdo, y se abolió la circuncisión, y se abolió adulterar, y se abolió fornicar, y se abolió asesinar, y se abolió todo lo que yo quiera. Porque es a interpretación de quién. No, no es interpretación. Aprendan a leer, o sea, leamos bien. Usted le puede decir, lea bien, lea correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Mesías? Voy a decirlo así, nos está enseñando a ser como Yahweh. ¿Por qué nos está enseñando a ser como Yahweh? Porque Yahweh hace cosas buenas hasta por la gente mala. ¿En qué sentido? En que Yahweh le da de comer hasta a los malos. Yahweh le da techo hasta a la gente mala y perversa. Yahweh perdona los pecados de la gente que no lo quiere a Él del todo, ¿verdad? Pero de nuevo tiene un límite. Pero aún así, Yahweh lo hace. Vea lo que dice aquí Yahshua, dice, pues el que hace brillar el sol sobre buenos y malos, y mala gente, por igual él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. Entonces está diciendo Yahshua, entonces se convertirán en hijos de su Padre que está en el cielo, pues él hace brillar el sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre justos e injustos de igual manera. Yahweh hace cosas buenas hasta por la gente mala en este mundo y eso es para darles tiempo de que cambien. En Apocalipsis vamos a ver que ya eso ya no se da más, pero Yahshua nos está enseñando a que seamos como Yahweh, para que seamos hijos de Yahweh, para que seamos iguales a Él, obviamente en ese sentido, ¿verdad? No es que nos vamos a convertir en un Dios ni nada por el estilo, pero para que se entienda, Yahshua nos está enseñando a hacer lo mismo que hizo Yahshua. Yahshua, ¿qué hizo? Dar su vida por la gente que lo odia, por la gente que dijo mátenlo, por la gente que no le obedece y sigue pecando, por la gente de hoy en día que dice la ley se abolió, no hagan caso, que eso es un pecado gravísimo, uno de los pecados más grandes que pueden haber, porque usted al no tener la ley, usted se va a desviar por completo del verdadero camino de Yahweh. Entonces, eso es importante entender. Vean, vamos a leer Deuteronomio. En Deuteronomio vamos a hablar de nuevo sobre la venganza, según el Antiguo Testamento, que no es antiguo, es lo mismo, todo es la palabra de Yahweh. No podemos quitar cosas y meter cosas, para que ustedes antes de leer Apocalipsis, que lo vamos a leer, entiendan qué va a pasar en Apocalipsis. Entonces dice así Deuteronomio 19:3, dividan el territorio de su tierra, cual Yahweh su Elohim les está haciendo heredar, en tres partes, y preparen los caminos para que cualquier homicida, aquí no dice homicida, aquí dice cualquier persona que mate, pueda huir a estas ciudades. Punto. Vamos a hacer un punto. Vamos a hablar sobre tres territorios. Esos tres territorios van a ser ciudades refugio. Estas ciudades refugio van a ser para que cuando una persona mate sin querer, sin intención a otro ser humano, ahorita lo vamos a ver y cómo se explica, entonces pueda huir ahí. Y en esa ciudad de refugio tienen que darle cobijo, tienen que proteger a este, no es asesino, a esta persona que mató sin querer a otro ser humano. Y él va a pedir refugio para que le hagan juicio. Y mientras le hacen el juicio, entonces el asesino, o sea, la persona que viene a matarlo a él, tenga un lugar de refugio para que después se le haga un juicio y se declare si es inocente o no. Pero eso es un lugar como decir, como de protección, ¿verdad? Pero para que se entienda. Entonces, aquí está hablando de que vivían el territorio en tres partes, en tres ciudades, para que el homicida pueda huir ahí. Pero de nuevo, si se topan con un ateo y les dice, ves que el Dios protege a los homicidas, no.
Tienen que explicar y leer el texto en el contexto. De nuevo, esto es para gente madura que lee, que estudia y que sabe, ¿verdad? Esto es nada más para gente avanzada. Dicen el 4. El homicida que vivirá si huye hacia allí es alguien que ha matado accidentalmente. Entonces no es homicida, simplemente mató. Es que aquí la palabra está mal traducida. Entonces dice, mató accidentalmente a su prójimo miembro de la congregación, quien no le odiaba en el pasado. O sea, es una persona que nunca odió al que mató, sino que fue un accidente. Vamos a ver, dice aquí un ejemplo, vean el 5. Un ejemplo, si un hombre va al bosque con su vecino para cortar leña y da un golpe con el hacha para cortar el árbol, pero el hierro del hacha vuela fuera de su mango, le pega a su vecino y éste muere, entonces él huirá a una de estas ciudades y vivirá allí. O sea, él estaba cortando leña y sin querer se zafó la parte metálica del hacha y golpeó a la persona y la mató sin querer. De nuevo dice, de lo contrario, el pariente más cercano, vengador, vea, vengador de la sangre, ya bueno, prohíbe la venganza. Pero entiendan, una cosa es venganza, que es justicia, y otra es desmedida. Al homicida de hoy en día, hablemos de un caso de un homicida hoy en día. Es más, voy a ponerles el caso de Gaza. Cuando Gaza entró el 7 de octubre a Israel, los gazatíes, ¿verdad? Que bueno, hay muchas cosas de qué hablar, que uno hasta sospecha del mismo gobierno de Israel que los dejó entrar y los dejó hacer todo lo que quisieran por 5 horas porque la guardia no venía a proteger a los civiles, pero bueno, eso es otro asunto. Pero bueno, aún así eso no quita que los gazatíes que entraron ahí, bueno, árabes, ni siquiera se le pueden llamar gazatíes, esos árabes que entraron ahí, agarraron a bebés enfrente de su familia, y es real, lo metieron en hornos de microondas y encendieron el horno de microondas, y hacían que las personas vieran eso. Entonces, un ejemplo, si se atrapara a ese criminal es pena de muerte, pero eso ya es un homicida. En cambio, el caso que estamos leyendo aquí fue accidental, ¿verdad? Entonces es otra cosa. Va de nuevo el 6, dice, de lo contrario, el pariente más cercano, vengador de la sangre, veo, eso es una venganza injusta. En cambio, la otra sería una venganza justa. Dice, en el calor de su ira, puede perseguir al homicida, alcanzarlo por la distancia de la ciudad del refugio, porque es larga, y lo golpeará de muerte, a pesar de que no merecía morir, puesto que no lo odiaba en el pasado. Ok, esto es un ejemplo de venganza, pero es una venganza injustificada porque está dándole muerte a una persona que no lo merecía. Voy a ponerles este mismo ejemplo del hombre del hacha y el vecino que se van al bosque. Imaginemos que el hacha está mala. Y yo le dije al hombre del hacha, mire, tu hacha está mala, es peligroso que la siga utilizando así, repárela porque puede salir volando el hacha y puede golpear a alguien. Y él dijo, a mí no me importa, o no lo quiero hacer, o lo hago después. Entonces este hombre se fue a cortar la leña, se le zafó el hacha y golpeó a la persona y la mató. Eso es negligencia. Vean, vamos a leer Éxodo 21, capítulo 28, versículo 28, perdón. Dice así, si un buey acornea de muerte a un hombre o a una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá. Y el dueño del buey ya no tendrá más obligación, dice así. En el 29 continúa diciendo, sin embargo, si el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido pero no lo encerró y terminó matando a un hombre o a una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Vea, los dos muertos, el dueño por negligente. Al dueño se le dijo, vea, su toro es peligroso, enciérrelo, no lo deje salir, va a matar a alguien y no le importa. Es como la gente que tiene un perro peligroso y lo deja sin correa también. Y así se puede aplicar para un montón de cosas, ¿verdad? Para alguien que tenga, qué sé yo, un terreno y en el terreno igual cabe un pozo y el pozo lo deje destapado y el terreno digamos que es público y pasa alguien y cae en el pozo, también es culpa, eso es negligencia. Entonces, hay que entender de nuevo que la ley no se puede abolir. Si alguien les contesta, se abolió la venganza, ustedes tienen que decirle no, porque Yahweh nos va a vengar.
Entonces no ha desaparecido la venganza. Y una cosa es venganza y otra es venganza. De nuevo, una es justicia y la otra es desmedida. Entonces, aquí vamos a leer la venganza de Yahweh. Después, bueno, ahorita les voy a preguntar a ustedes, ¿deberíamos vengarnos? Yahshua nos dice, no. O sea, más noble es no vengarse. Entonces, de nuevo, hágale caso a Yahshua. Más noble es no vengarse, pero si usted de nuevo se meten a robar a su casa, le roban a usted y usted lo denuncia a la policía, eso es venganza. Sepa que eso es venganza, eso es vengarse. Y si al criminal lo meten a la cárcel, usted se vengó y hizo justicia. Pero es una venganza justa, de nuevo, ¿verdad? No es desmedida. Entonces eso es para que ustedes entiendan la diferencia entre dos venganzas, porque no van a ir a matar a alguien solo por un insulto, ¿verdad? Eso es una locura, ¿verdad? Eso no lo va a apoyar Yahweh. En cambio, si meten a la cárcel o a un criminal o lo hacen pagar por su crimen, eso es distinto, ¿verdad? Entonces veamos todo su justa medida. Ahora sí, vamos a leer la venganza que no se abolió en la Torá porque Yahshua la está haciendo aquí en Apocalipsis. Dice así, es más, vea lo que dicen los hombres vestidos de blanco en Apocalipsis. Esos hombres vestidos de blanco son personas que murieron de forma injusta por predicar la palabra de Yahweh. Dice así, ellos gritaban a gran voz, Rey soberano, Hakadosh, el único y verdadero, ¿cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? Estas personas que murieron de forma injusta están con ropas blancas enfrente del trono de Yahweh y le están pidiendo, juzga a la gente de la tierra y toma venganza por nuestra sangre. ¿Ven? Entonces, de nuevo, hay que entender el contexto. Es que las personas, por haber estudiado con el Chavo del 8. Mira, chavito, tengo que ir a entregar este par de zapatos aquí al 37. No me tardo, pero recuerda una cosa. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y con su famosa rima y su famosa frase, piensan que la venganza es mala. No es mala. Sí es mala si es el concepto de venganza moderno que tenemos, pero no es mala si es justicia. Aquí tenemos justicia, Yahweh va a hacer justicia, pero para tomar justicia, pues hay que, ¿cómo se puede decir? Tiene que haber un castigo, ¿verdad? El infierno es un castigo. Entonces son cosas que hay que entender. Y vea, este tema que yo estoy tocando, de nuevo, es un tema para gente adulta y que ninguna quejí lo toca. Nadie lo toca porque es un tema pues bastante pesado. No es para todo mundo. Mucha gente se va a asustar y muchísimos no lo van a entender y todo mundo abre la boca y dice, ay, yo lo interpreto así. No es que lo interprete así, es que no se pueden abolir mandamientos. Entonces hay que tener cuidado. Dice en el 11, y cada uno le fue dada una vestidura blanca y les fue dicho que esperen un poco más hasta que completara el número de sus consiervos, de sus hermanos que serían muertos igual que ellos. Entonces Yahweh les está dando ropa blanca y les está diciendo, espérese un momento más porque tiene que morir aún más gente inocente en la tierra para yo poder hacer mi venganza. Así tal cual, ¿verdad? Lo estoy diciendo, bueno, lo estoy parafraseando y con palabras mías, claro, pero es para que ustedes entiendan. Y después dice, entonces miré cuando se rompió el sexto sello. Aquí estamos con los sellos apenas. Están los sellos, las trompetas y las copas. Las copas de la ira son venganza. Son mucha venganza. Es más, los sellos también. Hay muchos que son venganza. El sexto sello hay un gran terremoto, que es un terremoto mundial. El sol se puso negro como ropa usada de luto y la luna se llena. La luna llena se volvió color rojo sangre y después de ese terremoto mundial, bueno, se muere un montón de gente. Ahí podemos seguir leyendo y ahí está todo Apocalipsis explicado, que sería bueno que lo busquen. Vean aquí en Apocalipsis 19. Estábamos leyendo Apocalipsis 6. Ok, este es el 19. Aquí ya se culmina la venganza. Recordemos que en Apocalipsis podemos ver dos cosas importantes, la venganza de Yahweh y el plan de Yahweh para la humanidad. El plan de Yahweh para la humanidad es hacer a Israel de nuevo una nación.
para siempre. Ese es el plan de Yahweh. ¿A que no existen los cristianos, los mormones? No existe la iglesia católica ahí, no existe nada de ídolos para la Virgencita María, no existe el Islam, no existe nada, nada, nada de eso, ni testigos de Jehová, nada. Yahweh lo que planea en Apocalipsis 21 y 22 es renovar Israel. Y aquí en el 19 vemos la venganza de Yahweh. Dice así: después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado lleno de fidelidad y verdadero. Este es Yahshua, que está sentado en un caballo blanco en el cielo. Dice, y es en justicia y él dicta juicio y va a la batalla. Ok, él es justo y va a la batalla. A mí esto me chocaba mucho. Igual como con el rey David, que yo decía, pero si el rey David mataba gente, ¿por qué se le considera bueno? Es que mataba gente culpable, voy a decirlo así. Y Yahshua aquí también está haciendo lo mismo. Es más, pregunta para ustedes, ¿es un policía injusto por arrestar a un criminal? ¿Es un juez injusto por meter a un criminal a la cárcel? ¿Es Yahshua injusto por apresar o destruir a los malvados en el juicio final? Lo mismo. Él va a matar a gente culpable, o sea, va a hacer juicio, y es justo y verdadero. Dice en el 12, sus ojos eran como llama ardiente de fuego, o sea, brillaban, y en su cabeza habían muchas coronas reales, o sea, dominaba todo el mundo, mandaba al mundo. Muchas coronas reales es que tiene dominio sobre todo, ¿verdad? Reina sobre todo. Dice, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, sino él mismo. ¿Cuál será este nombre escrito? Dice, estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre. O sea, usaba un talit lleno de sangre. ¿Por qué un talit lleno de sangre? Porque era la sangre inocente de las personas y él viene a vengar esa sangre, ¿verdad? Dice, continúa diciendo, dice, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. O sea, aquí se nos confirma que es Yahshua el que está sentado, porque a Yahshua se le conoce como la palabra de Yahweh, y Yahweh y Yahshua son el mismo. Es un tema largo y no lo voy a explicar. Entonces, estamos viendo la culminación de la venganza. Vean lo que continúa diciendo en Apocalipsis 14. Dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. El blanco, bíblicamente hablando, representa pureza, representa ser kadosh, ser santo, llamémosle, ¿verdad? Entonces dice que un ejército de gente, este ejército de gente pueden ser los ángeles o pueden ser las personas que han seguido a Yeshua a lo largo de la historia. Dice que lo seguían a él, vestidos de blanco, ¿verdad? Purísimo, en caballos blancos, y él va a ir, ellos van a ir a la batalla y van a ir a destruir, a matar, voy a decirlo así, a las personas que nunca estuvieron con Yahweh, o sea, que no hacían la Torah. Entre los que no hacían la Torah están homicidas, están fornicarios, están idólatras, gente que tiene estatuas en la casa, están avaros, gente que tuvo mucho dinero, que Satanás le dio mucho dinero y no compartieron con nadie, sino todo era para ellos, ¿verdad? No era para el bien mutuo, sino era solo para ellos. Y bueno, y todos los demás cosas que están en la Torah, ¿verdad? Que la Torah no se abolió. Gente que obviamente no respetaba el Shabbat, que no respetaba las fiestas de Yahweh, que celebraba fiestas satánicas como Navidad, San Valentín, Día de la Madre, cumpleaños, etcétera, que comían cerdo, que comían cangrejo, que comían camarones, y dirán, pero es que eso no es nada, eso es poca cosa. Para Yahweh no lo es. Yahweh mandó que usted le haga caso a él y la gente no le hace caso a él. Se hace caso a sí misma. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Vamos en el 15, dice, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Esta espada afilada es la lengua, por decirlo así, o sea, la palabra, ¿verdad? Dice, él las regirá con cetro de hierro, o sea, va a regir a las naciones, como decir, a la fuerza, ¿verdad? Con justicia, pero con fuerza, o sea, a puño limpio, a golpe, pues, porque por desgracia, voy a decirlo así, por desgracia muchas personas no entienden por las buenas, sino entienden por las malas, ya cuando han sido heridos, ya cuando han sido lastimados, cuando han sido avergonzados, y esa vergüenza es la que los hace entender esa herida. Por eso Yahweh mandó los latigazos para las personas que robaban y que hacían ciertos crímenes. Se castiga con latigazos, ciertos crímenes, no todos. ¿Para qué? Para que la gente entienda con dolor, aunque suene feo, pero y así es. Un niño, usted lo deja hacer lo que quiera y no le pega. Tampoco es que le va a romper la cara a mazazos, ¿verdad? Pero le pega una nalgada o lo castiga o algo, ese niño va a seguir haciendo las cosas mal y cuando esté grande va a ser peor para él. Entonces, bueno, aquí no es un castigo, aquí ya es juicio, ¿verdad? Y aquí ya es muerte, y aquí ya no hay nada que aprender. Después de la muerte no hay nada que aprender. Entonces es un juicio.
Entonces dice que la espada que sale de su boca y que va a regir con vara de hierro en el 16. Y en su túnica y en su muslo tiene el nombre escrito, Rey de Reyes y Amo de Señores. Vea, esto es muy bueno para la gente que dice que Yahshua no es Yahweh, o sea, que no son el mismo. Porque en la túnica y en su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores? El Rey de Reyes es Yahweh nada más. Si Yahshua y Yahweh son dos diferentes, entonces, ¿cómo va a decir eso? O sea, sería una blasfemia. Pero no lo es porque son el mismo. En el 17, entonces vi un Malak parado en el sol y él gritó y una gran voz a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y reúnanse para el gran banquete que Yahweh está dando. Para ver. Bueno, ese gran banquete se dice que va a ser la gente que ha muerto, ¿verdad? O sea, es un simbolismo de que todas las aves del cielo, se puede decir todos los ángeles, los llamó y les dijo que vinieran a reunirse para el gran banquete, o sea, como para que vean la muerte de toda la gente injusta. Y aquí en el 16, que había lo leído primero, son las copas de la ira, aquí también hay venganza. Dice, yo oí una gran voz que salía del lugar Kadosh que decía a los 7 malajim, vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh, esto es una venganza. Bueno, y ahí podemos seguir leyendo y leyendo más textos que hablen sobre la venganza y más textos que hablen sobre la misericordia de Yahweh, que es mucha. La misericordia de Yahweh es más grande que su venganza. Pero lo que yo quiero que entiendan es que no podemos abolir mandamientos, no podemos decir la venganza se abolió. Sí podemos aconsejarle a todo mundo lo mismo que dijo Yahshua, es sean buenos, no se venguen, déjenle la venganza a Yahweh. Pero también hay que entender que si una persona es puesta en manos de la justicia y la justicia lo encarceló por malo, ¿verdad? Por supuesto, que no sea de forma injusta, o se enfermó, llamémosle que esa persona se enfermó de algo muy grave, o y pues murió, o por lo que sea que le esté pasando malo, eso es justicia. Y no podemos decir que Yahweh hizo mal en hacer justicia. Más bien todos decíamos que Yahweh haga justicia por completo para que ya no haya más mal en el mundo. Pero bueno, entonces con esa conclusión me despido. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan tenido la madurez para entenderlo, la madurez para leer la Biblia de principio a fin. El que no la ha leído de principio a fin, pues no es merecedor ni siquiera de analizar estos temas. Tiene que estudiar, tiene que ser una persona bien conocedora para poder ser parte del reino de Yahweh y ayudar a Yahweh. Bueno, ayudar no, porque Yahweh no ocupa ayuda, pero ayudar al reino de Yahweh para que haya más gente y no se aleje más gente y no abolir mandamientos. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.